Hola, buenas tardes nuevamente. Soy Enedina Amador Díaz. Estoy aquí para darle seguimiento al anterior video, 14 días de oscuridad. Más hoy no voy a hablar de sueños ni la interpretación, sino de información que mis seres de luz me pidieron que les diera el ejemplo, porque en este video hablé de secretos si iban a empezar a la luz. Incluso también les pregunté por qué proceso habían estado ustedes, si de algo se habían dado cuenta, porque mucha información va a empezar a salir, a desenterrarse. Y luego, al estar escuchando el video antes de subirlo, me dijeron, ahí está uno de los más grandes secretos y se te pasó. Dijiste uno, pero no, el más grande secreto fue el que compartiste antes de esa danza sagrada que hiciste con este hombre. Y luego les dije, por favor, ilumínenme. Dice, ¿qué fue lo que hablaste con él? Dije, ya, sí recuerdo. Le dije que a veces en las familias hay incestos y que luego se manifiestan de manera simbólica. Le dije, entonces te voy a dar el ejemplo. Por ejemplo, en el caso, y miren, qué casualidad. Aquí tengo estas fotos y en las dos estoy yo con mi mamá y con mi papá. Las encontré en el libro, que también les voy a compartir información al final. Entonces le dije, sí recuerdo la conversación. Dice, la conversación que tuviste antes de esa danza sagrada con él. ¿Qué fue lo que hablaste con él? Le dije que había un secreto a voces, pero que los secretos, acuérdense que por eso son secretos, porque todo el mundo lo sabe, pero nadie lo expresa porque da vergüenza. Entonces le compartí yo que mi papá había tenido una relación incestuosa con una mujer mucho mayor que él, y que yo lo sabía porque recordaba a la señora Maclovia. Y luego me dice él, apa nombrecito. Dije, pues sí, ¿qué quieres? Así se llamaba la señora. Entonces, resulta que yo era niña. Le digo, fíjate, cuando mi papá ya tenía esa relación y yo ya estaba, creo, hasta casada, cuando posiblemente la mujer falleció. Entonces le digo a él, yo casi estoy segura que mi papá terminó la relación o se terminó hasta que la mujer falleció. Y no hace mucho mi hermana, la mayor, me dijo que ella sí le había preguntado a mi papá sobre esa relación y que mi papá le dijo, ay, hasta cree, mija, no, ella nada más era una amiga muy querida, pues si ella me llevaba muchos años de edad. Y luego me dijeron mis seres de luz antes de empezar a grabar, sí, pero en un mensaje, en un sueño, que ya se te dijo que no importa si son hombre o mujer, hombre con hombre o mujer con mujer, y no importa tampoco la edad o incluso ni siquiera la familiaridad, que lo que se comparte es energía sexual y la compatibilidad sexual. Entonces mi hermana me dijo eso, pero yo dije, pues se necesitaría ser muy inocente, ¿verdad? Porque mi papá se iba desde el viernes y regresaba hasta el lunes o el martes con la querida amiga. Entonces eso fue antes de hacer la danza sagrada, y luego ya él me dijo, ay, también en mi familia, fíjate que mi abuelita, que mi abuelito, que el hijo, que la hija, pero que no son del mismo hombre, que no son de la misma mujer. Dije, ándale, todo eso significa incestos simbólicos. Dije, porque la relación, o sea, se están mezclando. La sangre, todo se está mezclando, la información también. Y entonces ya me dicen mis seres de luz que siga poniendo ejemplos de todos los incestos simbólicos, porque es lo que está saliendo a la luz. ¿Para qué? Pues para que ya sean desempolvados, desenterrados, y pueda las siguientes generaciones tener alas para volar, sin cargas ni piedras que cargar. Muy bien, empezamos. Hablando de mí, de los nuestros y no de los otros, ¿verdad? Bueno, ya hablé de la relación de la señora Maclovia con mi papá, que le llevaba, yo creo, lo doble de edad. Y me dijeron mis seres de luz, y tú siempre que hablaste, hablaste diciendo la señora Maclovia. Ahí honraste a esa mujer, que fue una tercera en discordia, pero también era una aliada de tu papá.
Y por eso tu papá y tu mamá pudieron avanzar o tener una relación muy larga, porque necesitaba de esa tercera persona para que su relación pudiera continuar, porque si no, de lo contrario, pues ellos hubieran terminado posiblemente con mi hermana la mayor y no hubiera nacido nadie más. Fíjense que cómo nos vamos relacionando y cómo es que se perduran las relaciones. Y luego ya me dicen y pone el ejemplo también, como en tu caso, que también fue un incesto simbólico con el papá de mi hijo, donde la fecha de concepción de mi hermano el menor coincide con la fecha de nacimiento del papá de mi hijo. Y mi fecha de concepción coincide con la fecha de nacimiento de su mamá. Entonces, simbólicamente, pues no estábamos como pareja. Era todo menos una pareja en esa relación y era simbólico ese incesto. Luego me dicen que ponga los ejemplos de los dos árboles familiares. Dice, por eso se te presentaron y aquí tienes, con todo respeto, es honrar para liberar lo que en el pasado no se pudo sanar o curar. ¿Ok? Empiezo con mi mamá. En la familia de mi mamá se decía que mi abuelito ya era casado y ya tenía hijos grandes, o jovencitos o ya grandes, y que mi abuelita se junta con él. Pero mi abuelita nunca fue legalmente su mujer. ¿Por qué? Porque él nunca se divorció de la primera mujer. Pero por lo mismo nunca se casó con mi abuelita, pero sí tuvieron muchos hijos entre ellos dos. Luego se dice que una hermana de mi abuelita termina teniendo un encuentro con mi abuelito. Y si les contara toda la historia, pues sería muy largo el video. Entonces mejor no se las cuento porque esa información a mí se me dio desde que era niña. Y era imposible que yo lo pudiera saber si yo ni siquiera sabía que existía esa tía, ¿ok? Pero bueno, después de la información me di cuenta que a mí se me empezó a dar información desde que era niña. Entonces, así como un hombre para dos mujeres. O sea, mi abuelo con dos hermanas. Y luego también decían que mi abuelita había tenido un encuentro, incluso una hija, y lo digo con todo respeto, honrando a los que estuvieron antes que mí, con uno de los hijos de mi abuelo. O sea que una de las tías posiblemente no sea de mi abuelo, pero que igual se la adjudicaron a mi abuelo. Y lamentablemente también de mi hermana la menor, dicen que no es hija de mi papá y que, pues también igual, es del esposo de una de mis tías. Así son los incestos y cómo se van perpetuando de generación en generación, porque lo guardan, lo ocultan y no lo quieren sacar a la luz ni desenterrar. No quieren escarbarle a él. Y por eso les digo qué casualidad y qué coincidencia da que estén los dos justo aquí cuando voy a tocar el tema. Y luego ya por parte de mi papá, pues ya les hablé acerca de la relación de mi papá con la señora Maclovia, que duró décadas. Y también decían que en el caso de mi bisabuelo, se había aprovechado de una de sus hijas, que sería mi tía abuela, y la había dejado embarazada, que había tenido una niña de ese abuso, que la niña sí se logró, pero que lamentablemente al poco tiempo la niña murió. Y que cuando mi bisabuela se entera, desarraiga a mi abuela y la corre. Y se queda en la relación con mi bisabuelo, pero corren ahora sí que a mi tía y a la niña. De la niña dicen que deambulaba por el rancho. Mucha de esa información no está muy clara, pero dicen que al final la niña murió. Entonces esos son ejemplos de cómo los incestos se van perpetuando de generación en generación. Y por ejemplo, en el caso del papá de mi hijo y yo, duró décadas, más de 30 años esa relación, y aunque era simbólica, también tenía que ver con las fechas de nacimiento y de concepción. Entonces también me comentaron los seres de luz que ante una situación, la debilidad es ceder y caer ante la adicción o la excitación. Y la adicción o la situación puede ser de cualquier tipo,
Por eso dicen que existen los 7 pecados capitales, ¿verdad? Porque pues son diferentes situaciones en las que nosotros como humanos, en nuestra debilidad, podemos caer. Y luego me dijeron, pero ya se te explicó y ya se te dijo que todos tienen un animal, que no todos saben domar, pero que tú ya ahora sí que no era me dijeron, y no era un tigre, era una tigre o tigresa, no sé cómo se diría. Dice, y cuando tú lo escribes, es que ese animal ya está domado, dice, esta es la confirmación, dice, de que en verdad, ante una debilidad, no cediste ni caíste, sino que tú ya tenías domado, ahora sí que a ese animal, dice, y esa es tu fortaleza, y concluye que algo a ti ya se te había presentado en el 2018, y miren qué coincidencia, ¿eh? Ambas personas tienen el mismo nombre. Qué casualidad, ¿verdad? Entonces, esto yo ya lo tenía escrito en uno de mis libros, porque yo ya sabía que algo así se había presentado, y hoy, pues muchos años después, se me vuelve a presentar, y esta es la información de mis ancestros de luz, que ya me habían dado desde el 2000, pues no sé si es 2018 o 19 que lo escribí. Dice la confirmación de los mensajes. Momento preciso, conflicto de deshonra, infidelidad, traición, desarraigo, huida, marranada. Ya está impreso el programa en ambos que se atraerán en el momento preciso. Tal situación de los padres para que se materialice el conflicto y todo será sincronizado y necesario para solucionar, sanar, curar, superar. Y ambos por primera vez, al ser conscientes, no caerán en la situación de conflicto. Lo vivirán, experimentarán sin poder evitarlo, más sí la superarán sin caer en el programa. Será confrontado, enfrentado, ambos se respetarán, habrá gran atracción física sexual, mas evitarán la infidelidad tanto por su integridad, respeto, responsabilidad hacia ellos mismos, hacia el otro y en ambos casos a sus respectivas parejas si estuvieran en una relación, recuperando, limpiando, reparando, sanando al clan, honrándose y honrando a los demás. La sincronicidad, actividad casual de todas las energías liberadas naturalmente. Esta liberación es de gran bendición para mí y para mis ancestros. Ellos agradecen infinitamente el ser honrados en situaciones donde ellos no pudieron o no supieron solucionar. De esta manera escogen a un representante del árbol familiar, del árbol genealógico, que en este caso son 2, ¿verdad?, para que sea la reparadora de clan, para que ésta desarrolle su potencial esencial para enfrentar cosas que los demás no pudieron lograr o no lo supieron hacer. Es un gran reto y no es fácil. Yo siempre he dicho que los desafíos y los retos no nos gustan, pero como nos benefician, pero tampoco nos agradan, ¿verdad? Dice, este es el ejemplo de la sincronicidad de momentos y tiempos perfectos en gracia divina, en protección divina para mí y para todos los involucrados. Gracias, gracias, gracias. Y ahorita me están diciendo mis seres de luz en aquí y en el ahora que gracias a empezar a hacer esto, que vienen siendo frases sanadoras, donde yo digo, abandono toda lealtad a mi madre, tías, abuelas, bisabuelas y ancestras más antiguas, elijo la abundancia. Abandono toda lealtad a mi padre, tíos, abuelos, bisabuelos y ancestros más antiguos, elijo la fuerza. Gracias a esa fuerza fue que tú lo pudiste lograr en las 2 ocasiones que ya se te presentó. También me dicen, abandono la vergüenza y la culpa de los perpetradores y víctimas de mi familia, elijo el amor. Estas son frases sanadoras de Ismael Sánchez. Entonces, se me pide que les dé el ejemplo por si alguien está pasando por situaciones, por retos o desafíos, les diga que la debilidad no está en ceder o caer, que la fortaleza es domar al animal que llevamos dentro y que puede ser cualquier tipo de adicción, no nada más es ahora sí que sexual, también puede ser cuando se juega en las adicciones, a los alimentos, a la ira, la rabia, la depresión, la ansiedad, o sea, son muchas las debilidades en las que podemos caer o ceder
pero la fortaleza está en domar al animal que todos llevamos dentro, y fue lo que se me pidió el día de hoy, que se los compartiera. Les puedo decir que con gran orgullo y respetándome y respetando a las otras personas, los retos se pueden lograr. Por supuesto que se pueden lograr. Y se los digo por experiencia propia, no cediendo a la tentación o a la excitación. Según nuestro nivel de conciencia, con más facilidad lo podemos lograr, y eso nos va a ayudar a prosperar en todo lo demás, para poder crecer y evolucionar en, como dicen, pasar de tercera a octavas mayores, a cuarta o quinta dimensión o más allá. Bueno, son los ejemplos que me pidieron mis seres de luz que se los compartiera, porque me dijeron que fue un gran secreto del cual yo hablé, y que se los compartiera para que alguien se pueda identificar. Y pues todos, si alguien tiene el poder de lograrlo, significa que tú también lo tienes, y el poder está dentro de ti. Gracias, saludos, besitos, bendiciones. Adiós.